salud y algo más. Gracias. Seguimos trabajando con ustedes con muchísimo cariño, aportando información en materia de salud. En esta ocasión nos acompaña la doctora Carolina Maldonado, cardiólogo e internista. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Vamos a hablar sobre las afecciones cardíacas post-COVID-19, y es que cuántas no son las manifestaciones de aquellas personas que padecieron del COVID-19 y luego comienzan a presentar ciertos síntomas que, bueno, les dejó esta afección, doctora. Pero hablemos un poco, ¿qué se está presentando actualmente en consulta? Bueno, actualmente nos estamos dando cuenta que ya pasada la fase aguda, el COVID es una patología en la cual día a día seguimos aprendiendo. No solo en la fase aguda de la infección había mucha afectación cardiovascular, sino ahora nos estamos dando cuenta de que hay lo que llamamos secuelas cardiovasculares con bastante frecuencia en los pacientes. A diferencia de la infección aguda, estas secuelas cardiovasculares son independientemente de la edad. Cuando estábamos en la infección aguda, teníamos una población de mayor riesgo, que eran los mayores de 65 años, hipertensos, con cierto grado de obesidad, diabético o con enfermedad ya cardiovascular establecida. En las secuelas cardiovasculares nos estamos dando cuenta que son independientemente de la edad, del grado de severidad con la cual presentaron la infección aguda. Pacientes que pasaron su infección aguda de manera ambulatoria, sin mayores requerimientos de tratamiento médico, nos están consultando. La causa más principal es ritmo acelerado del corazón, o lo que ellos llaman taquicardia o palpitaciones, que puede ser bien sea ritmo normal del corazón acelerado, que es lo que nosotros llamamos una taquicardia sinusal inapropiada, o pueden haber muchas arritmias que hemos visto. Es importante consultar. Generalmente lo que el paciente refiere es que estando en reposo o con sus actividades habituales están sintiendo el corazón acelerado mayor de lo habitual antes de la infección aguda. Y a veces esa sensación de corazón acelerado se acompaña de sensación de presión en el pecho, de sensación que se les va hacia la garganta, sudoración, y bueno, eso inquieta más al paciente. Entonces, lo más importante es no alarmarse. Son secuelas que estamos viendo con mucha frecuencia, que tratadas en el momento adecuado no requieren mayor, como que se dice, mayor preocupación. Lo importante es consultar. También hemos visto otro tipo de afecciones a nivel ya más, un poco más a nivel del músculo cardíaco, que son las miocarditis, pericarditis, y por eso es importante que el paciente acuda a consulta, porque tratada de manera precoz podemos evitar daños permanentes a nivel cardíaco. Y eso es lo que pasa justamente, lo que está sucediendo actual, y es que las personas, bueno, ante cualquier sintomatología, lo que hacen es automedicarse, y esto puede traer consecuencias. Bien lo que usted mencionaba, no, es que tengo como un sustico, una taquicardia ahí, sí, pero bueno, yo me tomo esto para relajarme, o trato de, bueno, distraerme, pero el no prestarle la debida atención o el no recurrir a un especialista puede traer consecuencias, porque se pudiera estar tratando del desarrollo de otra patología, o bueno, mantener también esos cuidados, doctora. Sí, lo más importante es no automedicarse en cardiología. Cada paciente es muy diferente. Totalmente. Cada paciente tiene factores de riesgo diferentes, tiene enfermedad cardiovascular diferente, tiene condiciones cardiovasculares previas completamente diferentes a cada paciente. Por eso nosotros en consulta hacemos una evaluación individualizada, dependiendo de factores familiares, factores de riesgo, estilo de vida de cada paciente, para poder uno establecer un riesgo cardiovascular. Y eso es previo al COVID. Y eso pasa, doctora, y lo hemos visto muchísimos casos de personas que son hipertensas y no sabían. Sí. O sea, y tú dicen, no, es que yo no sabía que era hipertensa, y luego cuando le toman y le hacen los exámenes, mira, pero usted es hipertensa, porque puede resultar asintomática en sus inicios. Sí, generalmente, como ya conocemos, la hipertensión es un mal silencioso, que cuando nos comienza a dar síntomas es porque ya venimos con cierto tiempo de elevación de las cifras tensionales, y ya nos empieza a presentar síntomas en los órganos diana, bien sea
a nivel del sistema ocular, a nivel del sistema renal, del mismo corazón, que comienza a hacer cambios anatómicos. Entonces el paciente previamente decía, pero es que yo no sentía nada. Exacto. No siempre sentimos ese dolor de cabeza, sensación de peso a nivel del cuello. No, no todo el mundo es igual, por eso es importante acudir. Lo que siempre yo les digo a mis pacientes, no se alarmen. Yo sé que vienen de un periodo de infección de COVID que ya nos da bastante estrés emocional. Basta. Y ahora verse limitados, ya después que dijeron salí del COVID, gracias a Dios, salí bien, y ahora verse limitados en su día a día, que ya no pueden hacer sus actividades habituales de manera como lo hacían previo a la infección. Eso es un periodo que no sabemos todavía cuánto dura. Hay pacientes que todavía tienen sintomatología posterior a 6 meses, posterior a 3 meses. Esto se debe más que todo a inflamación sistémica del virus, o sea, inflama el músculo cardíaco, el sistema eléctrico del corazón, inflama la membrana que cubre el corazón, y por eso es que son las diferentes entidades que estamos viendo en cardiología. Cada paciente, como veníamos diciendo, es individual. Después del interrogatorio y los exámenes básicos, en consultas hacemos una serie de estudios un poco más avanzados para ver hasta qué grado de afección llegó el COVID en su etapa aguda. Claro, y es importante hablar sobre ese tratamiento también individualizado que debe recibir cada paciente, porque no es lo mismo el tratamiento que usted me mandó a mí el que le mandó al otro paciente. Eso va a depender también de las enfermedades preexistentes que existen en cada uno de ellos. Y sí, y generalmente no siempre estas afecciones cardiovasculares por COVID se tratan. Todo depende de lo que nos refiere el paciente. Si eso limita su día a día, el volver a reintegrarse a su actividad cotidiana, a lo mejor va a requerir, dependiendo, a lo mejor va a requerir tratamiento por un cierto periodo de tiempo, mientras este periodo de inflamación del virus cede. Esto no va a ser un tratamiento de por vida, pero es importante, si presentas el más mínimo síntoma, consultar, porque estamos viendo no solo el ritmo normal del corazón acelerado, sino también arritmias, o sea que son trastornos del ritmo cardíaco que a veces requieren tratamiento y que si no se diagnostican de manera adecuada y precoz, pueden comprometer la funcionalidad del sistema cardiovascular. Muchas personas también se preguntan cuál es el tiempo de recuperación promedio de un paciente que padeció de COVID-19, porque unos dicen, no, bueno, yo duré un mes y entonces ya llevo 3 meses y todavía, o sea, es como ese estrés que mantienen todos los días. ¿Hasta cuándo? Sí, como te digo, eso es muy individualizado. Hay pacientes que ni siquiera tienen ningún tipo de secuelas. Hay pacientes que se pudieron reintegrar a su vida sin ningún tipo de manifestación. Hay otros pacientes que pasados 6 meses todavía nos consultan. Doctora, estoy en reposo y mi frecuencia cardíaca está por encima de 130 pulsaciones. Doctora, siento que el corazón se me va a salir todo el tiempo. Es muy individualizado, por eso es que hay que acudir a consulta y ya ahora tenemos una evaluación post-COVID. Así como tenemos evaluaciones dirigidas dependiendo de cada afección cardiovascular, actualmente dependiendo de los requerimientos de cada paciente, hacemos estudios un poquito más amplios del examen físico, el interrogatorio y el electrocardiograma, que es lo básico en cardiología. Hay pacientes que van a requerir un ecocardiograma que nos da bastante información anatómica y funcional del corazón. Hay pacientes que requieren un monitoreo ambulatorio, bien sea del ritmo cardíaco o de la tensión arterial durante 24 horas, para poder diagnosticar bien sea hipertensión post-COVID o trastornos del ritmo cardíaco, arritmias post-COVID. Y dependiendo si esas alteraciones, esos estudios presentan alteraciones, bueno, ya hay otros estudios un poquito más especializados que no se usan de manera rutinaria, pero que los estamos viendo, que nos dan mucha información post-COVID de la infiltración del virus a nivel del músculo cardíaco. Doctora, ya para cerrar, es importante hablar sobre las recomendaciones a aquellos pacientes que padecieron de COVID-19, que tienen ciertos síntomas, que hay ciertas debilidades, como usted lo mencionaba, taquicardia, para que, por supuesto, asistan a consulta y tomar esas medidas a tiempo. Sí, bueno, como estábamos diciendo, no automedicarse y no alarmarse. Es bastante común, no porque los esté presentando tienen algún problema grave a nivel cardiovascular, como estamos dando cuenta, muchos pacientes jóvenes presentan taquicardia, es normal. Primero, no alarmarse, acudir.
Si los pacientes tienen un régimen de actividad física o de entrenamiento físico de manera habitual, sí es conveniente una evaluación previa. Nos estamos dando cuenta que hay afecciones cardíacas que requieren hasta cierto tiempo más de reposo, como son las miocarditis o las pericarditis. Entonces, si no se diagnostican y el paciente comienza a hacer actividad física o su entrenamiento físico, sobre todo los deportistas, ese inicio precoz de la actividad física sí puede acarrearle ciertos problemas a largo plazo, sobre todo el sistema eléctrico del corazón. Por eso, todo deportista estamos insistiendo que debe, si padeció de COVID, debe tener una evaluación un poco más profunda del sistema cardiovascular antes de reiniciar su entrenamiento físico. Nunca suspender si es un paciente ya con enfermedad cardiovascular establecida, que tiene un tratamiento, que sabemos que los tratamientos en cardiología son crónicos y de por vida, no suspender su tratamiento médico, continuar su tratamiento médico. Si ahora el tratamiento no tiene la efectividad que previamente tenía, consultar con sus especialistas para ver cambio de tratamiento o aumento de dosis, pero nunca automedicarse. Claro, y como lo mencionábamos, se creía que estas afectaciones, estas repercusiones del COVID-19 se presentaban mayormente en personas de edad avanzada, pero como usted lo mencionaba, deportistas, adolescentes, sí, personas en una edad promedio. Independientemente de la edad y del grado de severidad con que cursaron su infección aguda. Por eso es importante siempre irnos de la mano de nuestros especialistas. Muchísimas gracias, doctora Carolina Maldonado, cardiólogo e internista, por acompañarnos. Hablábamos sobre las afecciones post-COVID-19, por supuesto en el área de cardiología. Por favor, si nos puede dejar sus puntos de contacto. Bueno, me pueden contactar por Instagram, @MaceMaldonado, en el cual en la información están todo el link para poder tener toda la información para las evaluaciones. Estoy ubicada en la Clínica Santa Sofía, en Caracas. Muchísimas gracias, doctora. Amigos, nos corresponde marcar a nuestra última pausa, pero al volver entramos en nuestro segmento del bienestar emocional y vamos a estar hablando con Lía Ravelo, psicoterapeuta integral. Nuestro tema: gimnasia cerebral para el adulto mayor. Unos minuticos, pero ya volvemos. Muchísimas gracias. Salud y algo más.